Mi nombre es Luciano García, soy licenciado en Psicología y doctor en Historia. Soy docente de materia de Historia de la Psicología 1 en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y soy investigador asistente del CONICET. Y actualmente me dedico fundamentalmente a la historia intelectual, a la historia de las ciencias y a la historia del comunismo, y trato de vincular esas tres esferas y me voy moviendo de aquí y de allá en función de qué problemas interesantes salgan y qué discusiones se abren. El libro que elegí para esta ocasión es Soviet Marxism and Natural Science de David Yarovsky. Yarovsky es un autor norteamericano, es un sovietólogo muy conocido de los 60 a los 90. Es uno de mis autores favoritos porque hace algo muy bien, y es que publica muy poco, pero cada vez que publica un libro son libros de referencia, son fundamentales. Elegí este libro porque para mí fue muy significativo para pensar la Revolución Rusa desde un marco basado más en las continuidades y los problemas que en las rupturas. Este es un libro que es de 1961, digamos, es un libro antiguo, pero de todos modos es sólido. Obviamente Grabsky no tiene una perspectiva muy amigable de la revolución, pero sin embargo es sumamente riguroso, es muy honesto y está dispuesto a discutir fuertemente con los críticos de la revolución. La tesis central del libro es la idea que hay una serie de discusiones filosóficas, epistemológicas y sobre organización de la ciencia que vienen de antes de la revolución y que la revolución no las cambia. Es decir, la idea de que hay una serie de problemas vinculados a cómo pensar la realidad material y cómo organizar la investigación científica, que aun cuando hubo fuertes cambios políticos y hubo fuertes cambios en la estructura socioeconómica de Rusia, esos problemas no se resolvían con mera doctrina partidaria o con mera reasignación de fondos. Ahí, digamos, lo que me pareció más interesante de este libro para pensar la revolución es, primero, eh, pensar que hay una serie de problemas, especialmente en el terreno de las ideas, que tienen su propia temporalidad, que pueden sufrir modificaciones, pero no necesariamente ser revolucionados. Digamos, el término de revolución a veces supone cambios drásticos, profundos y generales, digamos, pero aun cuando la Revolución Rusa ejemplifica eso, no significa haber resuelto esos problemas, haberlos abandonado o haberlos cambiado de fondo. Otra cuestión que me parece bien interesante de este libro, de la perspectiva en general, es que eh, él habla de una tesis que es el rechazo anómalo del positivismo en Rusia. Es decir, mientras que el positivismo acá en Europa occidental, en Rusia hay una crítica al positivismo, pero se mantiene un pensamiento muy optimista respecto de la ciencia. Esto es importante porque en rigor de verdad es imposible pensar los estados modernos, por lo menos del medio del siglo XIX a la actualidad, sin pensar la gestión de ciencia. Para los rusos, modernizar Rusia era electrificarla, y eso es científico, es industria de punta, y eso era ciencia. Era fortalecer el aparato militar, y eso era ciencia. En este punto, digamos, la ciencia era una idea muy muy fuerte para los soviéticos, no solo como una ideología vinculada a las ideas de Engels del socialismo científico, sino directamente con el modo de gestionar el Estado, el modo de generar riqueza, el modo de intervenir sobre las poblaciones. En este sentido, digamos, eh, yo considero, y me parece que el libro muestra bien, que la Revolución Rusa supuso un cambio en un régimen político, pero supuso al mismo tiempo una continuidad y una maximización respecto a la necesidad de la ciencia para organizar un Estado ya no moderno, sino el Estado del futuro directamente. Bien, el libro me llegó, digamos, por un compañero que se llama Juan Duarte, que era un compañero que estuvo en mi cátedra, militante, y bueno, él compró el libro por internet, yo me enteré, le pedí fotocopiarlo, a mí amablemente aceptó. Yo ya había llegado a las obras del autor, yo ya había comprado en realidad su último libro y lo fui leyendo de atrás para adelante, digamos, por lo cual yo ya venía como ya muy entusiasmado con la lectura de este libro, pero bueno, como la mayor parte de la bibliografía sobre temas soviéticos, es muy difícil de conseguir si no es comprándola por internet o por medio de intercambios con amigos. Digamos. Prácticamente todos los libros de este tipo los tengo fotocopiados y anillados. Cuando fotocopias todavía salía más baratas que comprar un libro.
Bien, antes que nada uno tiene que definir eh, y discutir la leyenda que dice que alrededor de los 20 había conexiones formadas conscientemente entre las luchas de las facciones dentro del partido y las discusiones en la filosofía y la ciencia. No hay ninguna evidencia directa de que haya conexiones explícitas entre estos ambos campos. Sin embargo, esta leyenda aún se sostiene. Y más adelante afirma de un modo general, la historia intelectual sería muy fácil de escribir y sería casi superflua si hubiese una lógica sin excepciones según la cual la política y la filosofía tienen perspectivas que pueden ser derivadas tanto de los partidos como viceversa. Acá lo interesante de esto, y creo que es el núcleo argumental, es que por un lado hay pruebas de que el partidismo en, en la Unión Soviética no ocluyó una larga serie de discusiones en las cuales no había consenso, pero esto lo que significa es que la vida de la discusión de las ideas no sigue la lógica necesariamente de la vida política. Ahí hay mediaciones, hay desencuentros, hay cruces, y en ese sentido permite desarmar tanto una mirada monolítica sobre la Unión Soviética, donde todo se decidía de arriba para abajo, y también hacer la pregunta de eh, cuánto han pervivido estas ideas del siglo XIX, qué transformaciones han tenido más allá de los aspectos políticos, y sobre todo, si estas ideas tienen una vida que no se define por lo político, en qué medida han permanecido o permanecen todavía vivas y en parte de la discusión actual.